Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Chávez, para todos los que no me conocen. Estamos transmitiendo en vivo desde Miami. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de la Tierra y también esta es la semana que se celebra o se conmemora el Fashion Revolution, la revolución de la moda. Hoy tenemos una entrevista muy especial, pero quiero darles un poquito eh, de background para que entendamos y sepamos por qué se celebra la revolución de la moda. En el 2013 hubo un colapso, se colapsó una fábrica de ropa en Bangladesh y murieron alrededor de 1.134 personas. El problema con esta fábrica fue que la historia cuenta que un día antes de que esto sucediera, los trabajadores se quejaron de que había grietas y de que estaban en malas condiciones, entonces los sacaron de la fábrica, revisaron, los dueños de la fábrica los hicieron regresar a trabajar y al día siguiente, a la hora pico en la mañana, la fábrica se derrumbó y dejó una fatalidad tremenda. Se dice que es la tragedia más grande que ha habido en la historia de la industria de textiles. Entre los escombros se encontraron etiquetas de marcas de ropa de empresas que estaban trabajando con esta fábrica. Y entre estas fábricas, por ejemplo, están Benetton, Prada, Gucci, Versace, Moncler, El Corte Inglés, Mango, Walmart. Y durante mucho tiempo se les pidió a estas compañías que dieran estímulos económicos a las familias que habían perdido eh, seres queridos en esta tragedia. Gracias a los medios de comunicación, todo esto se hizo una noticia mundial y entonces se empezó a traer atención a cómo estas personas trabajaban, cuáles eran las condiciones en las que estas personas trabajaban. Y bueno, se descubrió que primero que nada pues tenían las fábricas, los lugares estaban en muy mal estado. Em, Generalmente son mujeres y niñas las que trabajan en estas fábricas. Eh, los salarios son de verdad deplorables, ¿no? Le llaman, hay un término que se utiliza como el salario mínimo, que es un salario que imponen los gobiernos, y hay otro tipo de salario que es el que resulta suficiente para poder vivir. Y entonces estas organizaciones que están ayudando y tratando de levantar la voz de toda esta gente que no tiene una voz, están peleando porque esos salarios se conviertan en salarios para vivir, suficientes para vivir. Esto sucede en muchos lugares del mundo, pero en Asia, en varios países de Asia, específicamente estoy hablando ahorita de Bangladesh, pues no se ha logrado todavía que se lleguen a estos salarios. Otro de los temas que salieron a la luz es que, y siguen saliendo a la luz después de todo esto que pasó en 2013, es que muchas de estas personas, como dije, principalmente mujeres, se vienen de pueblos hacia la ciudad. Esto pasó en Dhaka, en Bangladesh. Y viven en lugares en donde hay mucha concentración de gente. Son lugares como hostales que generalmente los dueños de estas fábricas son dueños de estos lugares. Viven muchas personas en espacios muy reducidos. Se dice, por ejemplo, que se tienen que levantar muy temprano porque hay un espacio muy pequeño para comer, ¿no? Para cocinarse, y entonces si quieren irse a trabajar con desayunados, se tienen que parar alrededor de las 4 de la mañana para poder tomar turnos y empezar a trabajar. Entonces, les voy a poner esta entrevista
bueno, a partir de esto surge la revolución de la moda, Fashion Revolution, que tiene su origen en el Reino Unido y de ahí se empiezan a hacer capítulos en diferentes lugares del mundo buscando la transparencia de empresas, ¿ok? ¿Qué significa? Lo vamos a hablar un poquito más y Efraín en nuestra entrevista nos va a explicar un poco, pero el problema de que no haya transparencia es que una empresa, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, contrata o subcontrata a estas fábricas en el otro lado del mundo para que les hagan diversos partes de la ropa como los botones o la camiseta o cosas así, pero no saben ellos las condiciones en las que viven. Entonces la industria de la moda sostenible está pidiéndoles a las empresas que exista la transparencia para poder controlar eso, para poder saber qué prácticas se están utilizando, porque entre otras cosas, pues es básicamente esclavitud moderna. Entonces, ¿cómo puede una empresa que de este lado del mundo está vendiendo billones de dólares al año seguir contribuyendo con esta esclavitud moderna? Entonces, bueno, hay mucho que platicar hoy. Les voy a poner esta entrevista. Ojalá la disfruten. Hola, buenas tardes. Estamos grabando por vía Zoom con distancia social en la que estamos ahorita. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Efraín Paulino Martínez Miranda, que es el coordinador de Fashion Revolution en México. ¿Cómo estás, Efraín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo. Qué bueno, me alegra muchísimo que tengamos esta oportunidad. Y bueno, platícanos un Juanito, poquito ¿no se oye? de tu background. ¿Cómo es que te involucraste con Fashion Revolution? O, sí, platícanos eso, por favor. Muy bien. Pues mira, yo soy Efraín Martínez. Yo soy el coordinador nacional de Fashion Revolution. Esta organización nació en el 2014 a partir del accidente que hubo en el 2013 en Bangladesh, el 24 de abril, donde colapsó un edificio y murieron más de 1.300 personas y más de 2.500 resultaron heridas. En el 2014 surge, por iniciativa de Carrie Somers y Orsola Di Castro, este movimiento internacional y pues casi enseguida es que empezó a hacerse mundial. Ese mismo año, en el 2014, llegó a México y desde entonces se han realizado distintas actividades para fomentar la mejora en las prácticas en la gestión de la industria de la moda. Eh, yo me involucré en Fashion Revolution en México hace 3 años más o menos. Estábamos haciendo actividades sobre todo para generar conciencia en la gente, ¿no? Para que impulsando estas campañas que ya muchas personas conocen de preguntar who made my clothes, quién hace mi ropa. Entonces, pues esa fue como que la puerta, ¿no? Para dialogar con muchas personas desde muchos ejes y poder generar pues esta curiosidad, ¿no? Esta curiosidad de que se preguntaran cómo es que estas prendas llegan a mí. Y el año pasado fue que yo tomé la coordinación nacional y estamos ahora en este proceso de integración ya con el nuevo grupo de trabajo que pues está disperso en varios estados de la República. Entonces nos coordinamos un poco a distancia, ¿no? Porque luego es complicado reunirnos, pero pues eso también beneficia porque estamos llegando a más lugares. Claro, tú estás en Oaxaca, ¿correcto? Tú vives ahí. Así es, yo estoy en Oaxaca, yo soy originario del Estado de México, pero llevo viviendo en Oaxaca desde el 2011. Eh, y, eh, y bueno, pues en el 2012 que empecé yo a recorrer comunidades aquí en el estado, en Oaxaca y en Chiapas, fue que empecé a conocer sobre la producción textil artesanal que hay en este lugar que es tan rico culturalmente. En ese momento yo estaba trabajando específicamente con productores agrícolas, con productores de chile pasilla mije, pero pues era inevitable voltear alrededor y ver
la ropa que estaba usando la gente, ¿no? Las prendas o sea, ver los telares, ver los bordados, ver todo eso. Y poco a poco me fui interesando mucho en aprender. Entonces, llegó un punto donde yo me empecé a preguntar más sobre el origen de los materiales que la gente usa en las comunidades. Entonces, ellos normalmente compran los materiales en Oaxaca y se los llevan a su comunidad para poder trabajar. Pero ¿de dónde vienen esos materiales? ¿No? Entonces empecé yo a rastrear y así fue como llegué a fábricas de hilos y de telas en Puebla. Tuve la suerte de que me permitieran conocer parte de sus procesos y pues eso me preocupó mucho más, ¿no? Porque no hay trazabilidad, que eso es precisamente lo que tratamos de fomentar en Fashion Revolution, transparencia y trazabilidad, ¿no? O sea, precisamente que las empresas que se dedican a la industria, que nos digan quién está trabajando, quién produce la ropa o los materiales que usamos y qué materiales están utilizando. Entonces, hay muy poca información. Las empresas no saben exactamente cuál es el origen 100% de los materiales con los que ellos producen. Claro, y como consumidores, ¿por qué crees tú que la transparencia es tan importante? La transparencia es importante porque nosotros como consumidores tenemos el derecho a la información. ¿Ja? Tenemos el derecho de saber cómo es que están hechas nuestras prendas, tenemos el derecho de saber cómo es que podemos cuidar mucho más nuestras prendas, cómo podemos alargar la vida de nuestras prendas y accesorios que son hechos en la industria textil. Entonces, la transparencia va a generar una conexión mucho más estrecha con las empresas, que las empresas dejen de vernos a nosotros consumidores como una bolsa de dinero, ¿no? Sino que nos vean como un aliado, como alguien que está preocupado, que no va a dejar de consumir porque así somos, ¿no? O sea, seguimos consumiendo, pero vamos a consumir productos que están hechos con mejores prácticas. Entonces, la transparencia es muy importante para que nosotros podamos entender cuáles son los procesos actuales en la industria y saber de qué forma nos podemos involucrar para hacer cambios para la gente que está detrás de todas estas cadenas productivas. Claro, y el movimiento de la revolución de la moda empezó precisamente por este aspecto, pues se puede decir social, pero ahora están como que dándole un poquito de foco también a cómo está hecha la ropa, ¿no? Como, o sea, hablando de químicos y todo este tema que al final del día pues también son cosas que nos ponemos encima de la piel y Sí. entonces han no cambiado porque en realidad el tema de la moda sostenible es muy amplio, pero Sí. también le han estado ahora dando un poquito de foco a lo que se pone, ¿no? Encima de los textiles a la hora de producirlos y todo eso, ¿correcto? Sí, totalmente. De hecho, ahorita durante esta semana, estamos precisamente teniendo actividades durante la semana de Fashion Revolution está orientada en 4 ejes temáticos, que son los que estamos ahorita, con los que estamos navegando. Es el consumo, la composición, las condiciones y la acción colectiva. Precisamente hablando de la composición, este año surge la campaña paralela a este hashtag, ¿quién hizo mi ropa? El hashtag ¿qué hay en mi ropa? Con la intención de que podamos saber precisamente qué materiales son los que se están usando. Y esto es porque pues, nuestra ropa está hecha de materiales y procesos que requieren de la extracción de recursos naturales que no son renovables. Ajá. Y cuando tenemos ropa que está hecha con fibras sintéticas, sigue siendo plásticos, porque eso es lo que se ocupa para producirlos. Entonces, cada que se lava la ropa, se desprenden microfibras que se van directamente junto con todo el agua y pues se va directamente al origen, ¿no? del agua, todas estas vías fluviales de las que dependemos. Entonces, por eso es que fomentamos mucho que la gente se cuestione y que primero que deje de consumir productos que son hechos con telas sintéticas. De pronto es difícil rastrear, es difícil como que la gente identifique qué es lo que está hecho de un material natural y qué no, ¿no? Podría parecer a lo mejor de repente muy evidente, pero no lo es, ¿no? Entonces es importante que la gente lea las etiquetas de las prendas. En sus tiendas favoritas
siempre va a haber una etiqueta dentro, en el interior de la prenda donde te marca no solamente de dónde viene, sino cuál es la composición. Entonces ahí se podrán dar cuenta qué está hecho de algodón, qué está hecho de poliéster, qué está hecho de rayón, etcétera. Sin duda es que, como dices, el tema de la sostenibilidad en la industria de la moda es muy grande y hay muchas cuestionantes, ¿no? Pero, pues un paso importante es que hacia la sostenibilidad desde un consumidor es que identifiquemos cuáles son las fibras naturales y cuáles no. Es un paso que no es tan complicado, que lo pueden hacer desde su casa, ¿no? Volteando la prenda y viendo la etiqueta, a ver qué dice y que empiecen que sientan las texturas, que vean cuál es la diferencia entre una y otra. Y en la medida de lo posible, cuando consideren comprar una prenda nueva, que sea con un material natural, últimamente pues ya también está en discusión el algodón, ¿no? Porque el algodón es uno de los tantos productos agrícolas que utilizan muchos químicos que para producirse a gran escala pues aceleran mucho el proceso de crecimiento a través de agroquímicos. Entonces pues ya también está como en cuestión, ¿no? De si usamos algodón o no, o cómo identificamos el algodón orgánico de otro que no lo es difícil. En México la producción algodonera sigue siendo industrial y siguen usando pues pesticidas, entonces poco a poco tendremos que ir cambiando, ¿no? Pero si no identificamos primero el origen del problema, va a ser complicado tomar acciones. Claro, me comentabas el otro día que la academia está ahora, la vez más interesada en este tema de sostenibilidad de la moda. ¿Qué significa eso para el consumidor? Sí, bueno, pues la academia a través de distintas universidades, sobre todo, nos han contactado y han tenido el interés de acercarse para invitarnos a poner estos temas en discusión, ¿no? Con la comunidad estudiantil. Y ha sido un acercamiento muy interesante y muy positivo, porque también hay un interés genuino de las universidades en modificar sus planes de estudio, ¿no? O sea, sobre todo aquellas universidades que ofrecen programas de diseño, que todavía estos programas están dirigidos a los alumnos con la intención de que ellos, al egresar, ellos generen su colección de ropa, que sigan produciendo, pero de una forma como muy individual, ¿no? Y pues prácticamente es que, pues, sin importar bajo qué condiciones. El punto es que tú, estudiante, cuando egreses, tengas tu marca, seas tu diseñador, tengas reconocimiento, etcétera. No es que esté mal, pero hay formas de hacerlo. Entonces, hay muchas formas de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, algo que nosotros estamos invitando a las universidades es que toquen, dentro de este tema que te digo, de este eje temático de acción colectiva, precisamente que le muestren a los alumnos alternativas, ¿no? De gestión empresarial que colectivas, ¿no? O sea, que es incluso mucho mejor, ¿no? Van a llegar mucho más lejos trabajando en conjunto que individualmente. Entonces, es un proceso porque pues entendemos que las universidades tienen que armar programas, proponerlos a las autoridades competentes, al gobierno y todo para poder hacer este cambio, pero lo están haciendo. Entonces, por lo menos a nosotros como Fashion Revolution hay 2 universidades que se han acercado para invitarnos a ser parte de su comité asesor para poder empezar a hacer precisamente esta actualización de los planes académicos. Y eso nos da muchísimo gusto porque ya podemos tener oportunidad de generar asignaturas específicas en tema de sustentabilidad, en tema de derechos humanos, en tema de derechos laborales, y que no solamente se toquen superficialmente, ¿no? Sino que se ataquen desde la raíz. ¿Se puede decir quiénes son las universidades? Sí, es la Universidad Modelo en Yucatán, la Universidad Anáhuac y la Universidad Anáhuac de Querétaro y de la Ciudad de México, Campus Norte, y también aquí en Oaxaca, la Universidad Anáhuac de aquí va apenas a abrir su plan de estudios y estamos trabajando en ello. Precisamente el jueves 23 de abril vamos a tener un enlace directo con la nueva coordinadora de este plan de estudios para que platiquemos al respecto. Qué interesante, porque por ahí debemos de empezar, ¿no? Para poder entender por qué todos estos conceptos que a lo mejor
pues no los conocemos tan a profundidad, pero ¿por qué son tan interesantes? ¿Por qué se aplican a la moda, no? ¿Por qué es tan profundo el tema de la moda y la sostenibilidad más allá de lo frívolo? Entonces, ¿no? De la industria de la moda que piensa uno en la ropa bonita y en los desfiles. Sí. ¿Por qué es tan importante conocer todos estos temas? Pues por eso la educación es vital, ¿no? Para poder realmente entender y además saber que todos tenemos una parte en esta industria porque todos nos vestimos todo el tiempo, todos Exacto, consumimos, ¿no? Es, exacto. sí, me Sí. parece increíble y súper, súper interesante que se estén interesando más en educarnos, ¿no? Las universidades. Oye, hablábamos del Fashion Transparency Index de México, que viene de Fashion Revolution, que están localizados en Inglaterra. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Claro que sí. El índice de transparencia de la moda surgió en el 2016, donde se decidió evaluar a 200 empresas de las globales, ¿no? Esto surgió desde el Reino Unido. Este índice de transparencia lo que hace es evaluar qué tanta información las marcas tienen públicas en sus redes sociales o en sus sitios de internet o en algún lado que no te cueste trabajo llegar a esa información sobre sus políticas dirigida hacia los colaboradores directos de la empresa y en su cadena de suministros. Entonces, el índice de transparencia pues evalúa la gobernanza de la empresa, evalúa la cadena de suministros, cómo se involucra también, ¿no? En caso de que detecten alguna mala práctica, pues entonces qué políticas tienen para corregirla. También asuntos más generales como que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, derechos laborales, entre otras cosas. Este documento se actualiza cada año y esta semana se va a lanzar la nueva edición, la última edición del Fashion Transparency Index Global. En el 2018 surgió el primer índice de transparencia de Brasil, y este año, en el 2020, estamos trabajando en el desarrollo del primer índice de transparencia de la industria en México. Y se decidió que fuera México el siguiente país, pues porque tenemos números que son bastante alarmantes, ¿no? Sabemos que México tiene una gran responsabilidad en producción de la industria de la moda a nivel global, y eso lo podemos identificar simplemente con los números que nos arroja INEGI, Canaintex y otras organizaciones, ¿no? Como que en el 2019 se exportaron más de 2.100 millones de dólares en productos confeccionados, lo cual nos colocó en el lugar 19 de 227 países exportadores en el mundo. También te puedo compartir que 10 estados del país concentran el 78.9% de la producción del sector vestido, donde destacan principalmente la Ciudad de México con el 24.5%, Estado de México con 19.4% y Puebla con 8.7%. Sin embargo, la producción textil está a todo lo largo y ancho de México. Estas cifras que yo te puedo decir surgen a partir de estas empresas que están legalmente registradas y que podemos encontrarlas o que las fuentes pueden encontrarlas fácilmente. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que hay una cantidad muy grande de pequeñas y medianas empresas que trabajan en la ilegalidad y que son subcontratadas por estas empresas que son legales, ¿no? Entonces, la cadena de suministros es muy larga, la terciarización es muy grande y es un problema grande en México, y es algo que las marcas mismas no rastrean. Entonces, o sea, estos números son una base, pero no son la realidad absoluta, ¿no? O sea, es mucho más grande, es más amplio, y por eso es que decidimos que en México lo hiciéramos, porque creemos que este índice puede ser bueno, queremos que sea, ¿no? Como una puerta al diálogo con estas empresas. Claro. Elegimos 20 empresas entre minoristas, mayoristas, marcas que producen ropa directamente y marcas que producen calzado. El calzado también tiene gran importancia en el país.
a pesar de toda esta invasión de productos asiáticos en México al calzado, aún así 7 de cada 10 zapatos que se venden son mexicanos. Entonces, la producción es muy grande y por eso es que también decidimos incluir al calzado dentro de estas marcas. Vamos a empezar esta primera edición con 20 empresas. Esperamos que ya para el siguiente año, porque este documento se va a ir actualizando año con año, que para el siguiente año pues se sumen otras 10 y así poco a poco, ¿no? O sea, la intención es que cada año se actualice y que ninguna marca se salga, que todas vayan caminando junto con nosotros y que vayan, por supuesto, haciendo mejoras en sus procesos para ir alcanzando un puntaje mucho más alto. Entonces, funciona, o sea, la iniciativa de Fashion Revolution, la revolución de la moda en México, ¿funciona como intermediario con estas compañías o cómo funciona el índice? ¿A ustedes les reportan o explícanos un poquito? Bueno, la metodología de este índice es un cuestionario bastante amplio, que nosotros como equipo de Fashion Revolution, junto con una asociación civil que nos está acompañando, que se llama Arlénica, estamos trabajando en conjunto. Esta organización que te cuento, ellos son expertos en generar metodologías para investigación. ¿Ah? Entonces, usamos el cuestionario que generó Fashion Revolution Global, lo contextualizamos a México para poder encontrar esta información que te digo. Entonces, el primer paso es que nosotros como investigadores, digamos, hacemos una búsqueda lo más profunda que se puede sobre lo que las empresas ya están demostrando, ¿no? O sea, nos metemos simplemente, paso 1, al sitio de internet para ver qué dicen. Entonces, ahí vamos prellenando este cuestionario. Después de eso, nos dirigimos a las marcas, a las empresas, los visitamos, los comunicamos, lo que estamos haciendo y les explicamos de qué se trata el cuestionario y por qué es importante y bueno, etcétera. Les damos el cuestionario para que ellos también nos ayuden a llenar, ¿no? O sea, que nosotros queremos pensar que hay información que nosotros no encontramos, pero que sí está disponible. Ajá. Solamente que ellos no lo han hecho público todavía. Entonces, la siguiente parte es eso. O sea, ellos llenan el cuestionario, lo trabajamos en conjunto y ya para que al final nosotros podamos publicar este índice de transparencia. Entonces, lo que queremos que suceda, y esto es, y lo sabemos porque en Brasil sucedió, que las marcas en un principio pues son como que muy defensivas, ¿no? Como que creen que estamos auditando, creen que nos vamos a meter a su casa y a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, tampoco este diálogo es precisamente para que entiendan de qué se trata y por qué es importante. Pero pues no es una cacería de brujas, sino es algo como para atacarlos, ¿no? Es para identificar en dónde están paradas, qué acciones ya están tomando que no nos están diciendo y que estaría bien saberlo, o acciones que podrían ellos mejorar, entonces ir acompañándolos, ¿no? No nada más es de evaluarlos y ya está ahí, sino es de ver, vamos juntos a cambiar cosas. Estamos también nosotros asesorándonos con un comité que está integrado por distintos especialistas. Entonces, en ese comité hay expertos en temas de derecho laboral, derechos humanos, medioambientales, evaluación, metodologías, etcétera. Entonces, también vamos, dependiendo de las áreas de oportunidad, vamos a ir complementando y haciendo estas alianzas. Queremos que en un mediano plazo este documento sirva también como una herramienta para las organizaciones civiles y para el gobierno mismo, para que pueda ser pues una punta de lanza, ¿no? Para que ellos, a partir de este documento, puedan tomar acciones mucho más concretas de acuerdo a su especialidad y hacer cambios, ¿no? O sea, el fin último sería generar nuevas políticas públicas para poder, pues, mejorar, ¿no? Ya desde la normatividad y legalidad mexicana, pues, estos procesos dentro de la industria de la moda que hasta el momento, pues, no los hay. Para que se apliquen leyes que sean un poquito más generales, ¿no? Que todas las empresas se adhieran a leyes en lugar de Sí. sean conceptos más, o sea, más que ideas, que sean ya como reglamentos, ¿no? Más Sí. establecidos. Sí, exactamente. Y es que en el momento hay regulaciones y hay normas que están dirigidas hacia las empresas que producen la materia prima, o sea, para quien produce hilos y telas, ¿no? Como se produce mucha mezclilla, pues a partir de ahí es que hay regulaciones. Pero
pero ya en las maquilas ya no. Entonces ya es por eso que hay mucha, pues malas prácticas porque no hay regulaciones, ¿no? O sea, ese es uno de los temas pendientes. Fuertes. Sí. Oye, una pregunta. ¿Tú crees, cómo has visto tú que ha cambiado la industria en México a partir de la revolución de la moda? ¿Sí has visto cambios realmente? Bueno, en las empresas grandes todavía no. Te puedo compartir que en estos días que hemos estado nosotros ya lanzando el comunicado a las empresas para decirles que fueron seleccionadas para hacer el índice de transparencia, ha sido complicado el diálogo, ¿no? O sea, entendemos primero por la situación que estamos viviendo, que todos estamos ahorita en cuarentena, estamos teniendo cuidado, pero las empresas también lo están usando como un escudo y no están entendiendo desde un principio de lo que se trata. Ya te digo, ¿no? Como que creen que queremos auditar y no, no es así. Entonces, a este nivel de empresas no ha habido todavía ningún cambio. Ojalá que pronto lo haya. Donde sí ha habido cambio es en la sociedad, ¿no? Como y la sociedad es, bueno, lo específico más bien en los consumidores y en los consumidores, en los estudiantes y en las marcas más pequeñas que producen moda, ¿no? Este índice de transparencia lo dimos bueno, dimos la noticia de que lo estábamos empezando a desarrollar en febrero. El 6 de febrero fue la conferencia de prensa y a partir de entonces hemos recibido muchísimos correos y mensajes de gente que está muy interesada, que tiene muchas dudas todavía y que quieren ya saber quiénes son esas 20 marcas, ¿no? Entonces, eso es algo que haremos esta semana también, en la semana de Fashion Revolution, pero eso nos indica que hay un interés genuino de la gente, ¿no? Entonces ya se está generando un cambio, ¿por qué? Porque ya hay mayor interés todavía. Ya estos números que te he lanzado ahorita como pequeñas balas, hay muchos más números, ¿no? Entonces, cada que los decimos es de, wow, yo no me imaginaba que en México, que de verdad 7 de cada 10 zapatos se produjeran en el país, ¿no? O sea, esos datos no los conocían, y hay muchos más. Entonces, este tipo de datos, este tipo de información son las que nos dicen, preocúpate. Claro, ¿no? Y además eso que mencionas de la educación, de que la gente sepamos bien de este tema, pues por no tener este conocimiento, es que yo creo que las empresas reaccionan un poquito negativo Sí, al principio, porque en realidad la idea es mejorar las prácticas, no señalar, ¿no? No apuntar con dedos sí, ni nada, no, sino ayudar en los aspectos que se pueda para que las prácticas sean mejores cada vez. claro, sí, precisamente. Qué bien, Efraín. Pues te agradezco muchísimo. Yo sé que el tema es súper extenso y bueno, ojalá sigamos platicando porque yo creo que es una gran ventana y es una gran oportunidad para que la gente conozca más de algo que es tan de nuestra vida cotidiana como vestirnos y cómo hacerlo pues de una manera más, más consciente, más en comunión, ¿no? Con todo, con el medio ambiente, con otras personas, que atrás de cada pieza de ropa, pues hay mucha gente que está trabajando. Entonces, todo eso vale tanto la pena que la gente lo conozca. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y de verdad, infinitas gracias por esta oportunidad. Y bueno, les mando un abrazo a todo el equipo y que se cuiden mucho todos, ¿ok? Igual ustedes, muchísimas gracias por el interés, por el tiempo y por interesarte. Ojalá que no sea la última vez y bueno, te invito a ti y a todas las personas que nos están viendo que nos sigan durante esta semana y de aquí en adelante, ¿no? Sobre todas las actividades que estaremos haciendo y con todo gusto podemos ir resolviendo dudas y generando nuevas alianzas. Gracias. Ojalá esta entrevista sirva para que también mucho más gente en México se conecte y sepa del trabajo que están haciendo. Te agradezco Seguramente. nuevamente y bueno, nos vemos pronto, ¿ok? Claro que sí, hasta luego. Hasta luego.
El tema de la transparencia, que es en donde se basa toda esta iniciativa de la revolución de la moda, eh, es, es, es vital, ¿no? Es vital, ya lo hemos hablado antes, porque si no sabemos ni siquiera que hay personas atrás de todo lo que consumimos, pues ¿cómo podemos darle el valor suficiente, no? Preparé hice un ejercicio con, eh, les pedí a varias personas que me ayudaran con este ejercicio, invitándolos a que se tomaran una foto con su prenda favorita y nos compartieran de dónde es esta prenda favorita. Entonces les voy a poner las fotos. La idea es esa básicamente, inspirarnos y ver que detrás de cada una de estas piezas de ropa hay una persona que está trabajando, tal vez dejando a su familia, tal vez dejando a sus hijos, tal vez en condiciones que son no justas, que están sacrificando tanto en tantos lugares del mundo, porque ahorita hablamos de México, pero también ustedes se van a dar cuenta todos estos lugares donde hay estas cápsulas o estas industrias en donde se vive recurrentemente esta situación. Les agradezco mucho a todos los que participaron con esta linda iniciativa. Tenemos ropa hecha en México, ropa hecha en Egipto, ropa hecha en China, en Italia, en diferentes partes del mundo. Y yo considero que lo principal para que todo esto pueda cambiar, todo este sistema pueda cambiar, es que reconozcamos que hay seres humanos atrás de toda esta industria. Es lo principal, los seres humanos. En otros programas vamos a hablar del tema del algodón, que es un tema muy extenso también, pero ahorita pues estamos dedicando al aspecto social, al aspecto humano, que también se convierte en un tema de derechos humanos y derechos de la mujer, porque grandes proporciones de trabajadores en esta industria son mujeres. Entonces, ese es el concepto, esa es la idea de este ejercicio que hicimos, porque atrás de cada una de estas piezas hay un ser humano y tal vez más. Si tienen oportunidad, acompáñenos en la entrevista que viene. Vamos a estar hablando con Faisal Samad de Bangladesh, que nos hizo también el honor de acompañarnos para esta publicación. Y si no pueden, pues aquí nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día. No se olviden, si esta información les parece útil, por favor compartan. En redes sociales estamos en María Arrieta Net. En Facebook, en Instagram, en Twitter,